Bueno, el día de ayer el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, confirmó que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se transformará en el Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos. Este cambio se da, fue lo que dijo, para abarcar todo lo que se ha aprobado en la Asamblea Nacional. No se dejarán de proteger los derechos de las mujeres, sino tendrá una operación mucho más integral, fue lo que dijo Esteban Torres, ¿no? Esto luego de que pues existiera ya esta alerta por parte de las organizaciones que daban a conocer de que había esta pretensión de eliminar el Ministerio de la Mujer, ¿no? Torres señaló que la ministra Ariana Tanca continuará en el cargo como titular de la nueva institución tras esta modificación de la cartera de Estado, ¿no? El Ministerio de la Mujer se creó en noviembre de 2022 durante el gobierno de Guillermo Lasso tras el femicidio de María Belén Bernal ocurrido dentro de la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo el 11 de septiembre del mismo año. Este ministerio fue creado bajo el decreto 608, cuyo objetivo era afrontar con medidas estructurales la lucha contra la violencia de género, la discriminación, la vulneración de derechos y las libertades individuales. Ayer veía precisamente un tuit de Elizabeth Otavalo que decía que sentía que mataban nuevamente a su hija, que no se olviden que esta escuela fue, que este ministerio fue creado precisamente en un momento de crisis donde las mujeres salieron a las calles, donde las mujeres rechazaron la actitud del Estado con las mujeres, la forma en la que se abordaba este tema por parte de un ministro que llamó a las mujeres desestabilizadoras, por parte de otro ministro que se le ocurrió que era un crimen pasional pero humano, un crimen atroz pero humano, llamaron al tema al femicidio de María Belén Bernal, crimen pasional, entre muchas otras cosas que daban cuenta de que actuaban desde la más completa ignorancia, que no tenían la más mínima idea de lo que era abordar la política pública con enfoque de género y responderle a las víctimas. Vamos a saludar con nuestras invitadas. Hoy pues hemos querido tener reacciones de mujeres que están luchando precisamente por los derechos de las mujeres. Estará Rosa López Machuca del Movimiento de Mujeres del Oro, estará Ana Almeida del Consejo Consultivo de Mujeres y Milena Almeida, antropóloga, quienes estarán a través de la vía telemática por Zoom, precisamente pues para contarnos cuáles son las reacciones que tienen en torno a este tema, esta eliminación que se pretendía desde el Ministerio de la Mujer, aunque lo están llamando, pues no sé si es un eufemismo, lo están llamando una transformación del Ministerio de la Mujer, que ya no tendría ese nombre, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo Esteban Torres precisamente el día de ayer en torno a esta transformación del Ministerio de la Mujer. Gracias por la pregunta. La primera pregunta, no se elimina el Ministerio de la Mujer, se transforma el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en el Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos, para abarcar justamente lo que se aprobó en la Asamblea y para cubrir con un mayor espectro y darle más facultades a aquel ministerio. No dejará de proteger los derechos de las mujeres, sino que va a tener una operación mucho más integral. Bueno, esto es lo que dice. ¿Me cuentan quién está, por favor, conectada ya? Ana Almeida del Consejo Consultivo de Mujeres. ¿Cómo estás, Ana? Qué gusto poder saludarte esta mañana desde acá, desde las Guarmis, pues para tener las reacciones de quienes están en el día a día, pues tratando estos temas, abordándolos tratando también de que el Estado responda con este enfoque transversal de género en todos los ámbitos. Bienvenida. ¿Cuál es la reacción, la primera reacción, lo primero que se te vino a la mente al pues enterarte de esta transformación, entre comillas, porque obviamente ni siquiera se queda el nombre del Ministerio de la Mujer? Buenos días, Sofía, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la primera reacción fue de indignación, te debo decir, en nuestro chat del Consejo Consultivo. Ayer funcionarias del Consejo Nacional para la Igualdad de Género nos compartieron este documento que decía borrador y que decían ojo, alerta, ¿no? Uh-huh. Y te debo decir que una profunda indignación, ¿no? De ver esta suerte de cambio, luego no cambio, primero que ya no iba a ser Ministerio de la Mujer y que iba a ser el Ministerio de la Política Criminal, además, el impacto, ¿no?
deja de ser Ministerio de la Mujer para convertirse en el Ministerio de la Política Criminal. Y es como, por Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y en el fondo lo que está pasando es esta suerte de deriva a la que vamos en términos de organización del Estado y de las instituciones, y sobre todo de una institución que en particular nos afecta y nos atañe mucho, en tanto que hemos luchado, como ya decías, para tener pues esta institución, y que de un día para el otro simplemente se diga, ya no es de la mujer y ahora va a ser de la política criminal. Un fuerte impacto, y creo que rápidamente muchos colectivos, las asociaciones, los colectivos, los grupos comenzaron a activarse. Hubo una reunión enorme el día de ayer en la que debatíamos sobre este tema y este fuerte impacto. Entonces, el primer momento, la primera reacción, un fuerte impacto, una profunda tristeza también, pero también indignación, pero al mismo tiempo también decir, bueno, los derechos de las mujeres ya sabemos, eso se tiene que luchar todos los días porque parece que tenemos todo conquistado o que hemos avanzado, pero de un día para el otro, pues simplemente puede ser que la política nos haga a un lado o simplemente nos haga desaparecer. Hasta ahí mi primera reacción. Ana, muchísimas gracias, y pues creo que es el sentimiento compartido, ¿no? De quienes trabajamos de alguna u otra forma conectadas con temas que involucran casos de violencia de género, cuando vemos la desigualdad, cuando vemos lo que pasa con la realidad, con las vidas de las mujeres. Está también Rosa López Machuca desde El Oro, del Movimiento de Mujeres del Oro. Muchísimas gracias, Rosa, por conectarte esta mañana, y quisiera saber de la misma forma cuál es esta reacción y qué implica esta transformación de este ministerio pues de alguna forma quitarle este nombre de Ministerio de la Mujer y pasarlo al de la política criminal y de derechos humanos. Sí, muchísimas gracias en primer lugar a ustedes por abrir en ese momento un espacio para un tema que es vital para el movimiento de mujeres en nuestro país. Indudablemente crea una alerta nacional, crea una resistencia feminista en todo el territorio. El día de ayer, diversas organizaciones de mujeres de todas las provincias han levantado su voz de protesta, de indignación, de rechazo, de no creer que un proceso que ha sido ampliamente construido, ampliamente demandado, ampliamente exigido desde hace más de 2 décadas. No estamos hablando de ahora, en que hemos demandado políticas públicas, instrumentos de institucionalidad pública para garantizar en el Estado ecuatoriano la defensa, la protección, la garantía de los derechos humanos de las mujeres. El Ministerio de la Mujer en el gobierno anterior fue una propuesta del movimiento de mujeres de elevar la institucionalidad que teníamos a través de la Secretaría de Derechos Humanos. Y nos sorprende que de la noche a la mañana, de manera inconsulta, que si bien es cierto, la Asamblea Nacional aprobó una ley reformatoria para que tenía que ver con algunos espacios legales para poder aplicar esta política pública contra la criminalidad, no implicaba de ninguna manera hacer que el Ministerio de la Mujer rompa su sentido, su deber ser, que es un organismo público que está dedicado y fue creado con un objetivo, con un fin, que no tiene nada que ver con las políticas de criminalidad que en la mayoría de los estados en América Latina y en el mundo están asignados a otros tipos de ministerios, sean de justicia, sean de control, pero no con este ministerio que, de acuerdo inclusive al mandato de la ley orgánica para la erradicación de la violencia basada en género, que es claro en eso, basado en género, no en criminalidad organizada, viene afectando la vida y el cuerpo de las mujeres, de las niñas, de los niños, de los cuerpos sexo diversos y más. Entonces, no entendemos de cómo de esta manera, así indico, de la noche a la mañana, el día de ayer nos sorprende con una noticia de esta naturaleza. Indudablemente nos hemos declarado en emergencia feminista. Existen varios caminos. Nosotros aspiramos que más allá de las disposiciones que el presidente de la República haga, la señora ministra representante del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos conoce muy bien que esto no puede ser. O sea, no pueden intentar justificar indicando, nosotros no logramos entender en dónde nos vinculamos,
Sabemos el nivel de inseguridad que el Estado tiene. Yo vengo de una provincia en el sur, en el Oro, donde vivimos en un estado donde el Estado ha perdido el control y la criminalidad organizada sigue creciendo. Que esto nos afecta a todos y a todas, sí, es verdad. Pero para ello usted tiene el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno, tiene la policía, tiene las Fuerzas Armadas, tiene todo. ¿Por qué meterse con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos? ¿O es parte de una campaña consecutiva que la venimos viendo desde hace tiempos atrás, donde se trata de deslegitimar, se trata de atacar, y en las redes sociales ayer se vio que un ejército de troles o de personas inconscientes vienen diciendo una y otra vez que el Ministerio de la Mujer no sirve para nada? No sirve para nada, ¿para qué? No le sirve al machismo criminal, no le sirve a la cultura patriarcal, pero le sirve a las poblaciones que viven situaciones de discriminación y violencia todos los días. Le sirve a ese 70% de mujeres que a lo largo de su vida han vivido algún tipo de violencia. Le sirve a esos más de 1.800 casos de femicidios que en el país se han dado desde la tipificación del femicidio en el año 2014, y que a una década de haberlo tipificado seguimos contando, registrando vidas, testimonios y muertes de mujeres en sus mejores edades. Entonces, indudablemente, ayer mientras dialogábamos, conversábamos con varias tendencias de mujeres de manera inmediata alrededor de nuestro espacio, la ciudad no solamente vivía un temblor, sino que vivía muerte tras muerte, y nosotras no estamos dispuestas a enterrar en vida un instrumento público que trabaje por la erradicación de las desigualdades y discriminaciones en el país. El Ministerio de la Mujer no va a morir en su verdadera esencia. No puede ser cruzadas por políticas de criminalidad que son de otra competencia y que no le corresponden al Ministerio de la Mujer. Nosotros hemos querido tener un ministerio con fuerza, con más recursos, descentralizado en el territorio, aplicando todo lo que en la norma constitucional un día soñamos y aplicando todo lo que en materia de derechos humanos las mujeres aspiramos y necesitamos. Rosa, vamos a integrar también a Milena Almeida, quien se conecta en unos instantes a través de la vía telemática, pero Ana decía, ¿por qué es tan cuesta arriba? Decía ella, pues siempre nos ha tocado muy cuesta arriba, ya sabemos que nada nos regalan a las mujeres, a las diversidades, y estos derechos hay que lucharlos, pero yo me pregunto, ¿por qué tiene que ser siempre tan cuesta arriba? ¿Por qué no se entiende la real dimensión de lo que implica la violencia y todo esto que explicaba Rosa hace tan solo instantes, y que pues más allá de cifras son vidas que pues están atravesadas por esta violencia criminal en nuestro país, que es una violencia patriarcal, que es una violencia femicida, que es una violencia que impide el desarrollo de la vida de las mujeres, de las diversidades sexogenéricas, con bienestar, que impide el bienestar de los ciudadanos, de las ciudadanas, de todos, de todas y de todes. Milena también está con nosotros, conectada ya, pues para poder integrarse a este diálogo donde estamos obteniendo las reacciones de quienes están trabajando en el día a día por los derechos de las mujeres, y quienes, según entiendo, se están negando totalmente a aceptar que haya esta transformación, que se genere una desinstitucionalización de lo poco que se ha logrado, porque también creo que ahí es necesario hacer una evaluación de lo que el Ministerio de la Mujer ha hecho hasta el momento, y cuáles han sido también esas fallas en las que ha estado incurriendo la política pública desde el Ministerio de la Mujer. Me dicen, por favor, si ya tenemos a Milena, o podemos seguir conversando con Ana. Ana, por favor, si podemos. ¿Me permites? Sí, un par de cositas que me gustaría decir antes de. Lo primero es que inicialmente se habló de un cambio, si quieres, de un borrado del Ministerio de la Mujer y pasado a ser al Ministerio de Política Criminal y Derechos Humanos. Y después salió ya la ministra a decir que no va a ser el Ministerio de la Mujer, sino que ahora va a ser de la mujer, de la política criminal y de los derechos humanos. Es decir, sumarle más a una institución que realmente funciona con casi nada. El Ministerio de la Mujer funciona con mucha retórica, digamos así, porque no hay presupuesto, y ese es uno de los principales problemas que se tiene para poder implementar la política pública que atañe a luchar contra los patrones socioculturales que generan y perpetúan la violencia que vivimos las mujeres, las personas de la diversidad sexogenérica.
Entonces, este paso finalmente es una cosa muy compleja. En realidad es una ruptura de paradigma. Es que ahora nos entregan una institución que primero no tiene presupuesto y que ligan el tema de la violencia y el tema de las mujeres al tema de la política criminal. Y esto no es un azar. Esto es parte de una propuesta que lo que trata de hacer es poner por sobre todas las cosas una política criminal y carcelaria. Imagínate lo que nos obligan. Nos están diciendo, ahora no importan los temas de las mujeres, lo que importa es para garantizar su seguridad les vamos a poner más policías, más cámaras. Nos están entonces cerrando la política pública, cuando un Ministerio de la Mujer, con presupuesto, con recursos y con una visión efectivamente de luchar contra los procesos estructurales que generan violencia, que debería ser una política más de apertura, una política que piense en cómo las mujeres en el espacio público nos sentimos más seguras, que piense en que necesitamos efectivamente elementos y sistemas de reparación y que no piense o nos mande entonces ahora con su política criminal a guardarnos en nuestras casas y a generar lo que sería una política básicamente de miedo. No salgas porque te vamos a poner el policía, te vamos a poner las cámaras y si tú sales ya quedará a riesgo tuyo que sales y que te hagan algo y estás saliendo porque te estamos diciendo que no salgas, que te vamos a proteger y que te vamos a cuidar, cuando una política pública desde el Ministerio de la Mujer debería ser abrir a que sea el mundo el que se transforme y no los sujetos que estamos en el mundo que necesitamos sistemas de protección. Milena se suma también, muchísimas gracias, ella es antropóloga, feminista también, luchadora por los derechos de las mujeres. Quiero leer algunos comentarios. Víctor Caiza Luisa nos dice: la eliminación del Ministerio de la Mujer es una forma de minimizar por el gobierno de turno la violencia de género, y es un poco esto, que tampoco, que hay mucha ignorancia y no se reconoce totalmente las dimensiones de la violencia de género. También María Moreira dice, bueno, hay que ver qué pasa con las mujeres. Enzo nos dice: Noboa engañó a los jóvenes y el 52% de credulones, dice, sin pensar que estaban haciendo cosas que tampoco conocía. Denis Mejía también dice, bueno, ¿quiénes pusieron al presidente? Giovanna Tassi, un abrazo fuerte, también está conectada, que nos está comentando lo de la eliminación del Ministerio de la Mujer es la consecuencia lógica de la sustitución de trabajo del ministerio por el posicionamiento también de la esposa del presidente, quien se ha agarrado de la bandera de lucha. Giovanna Tassi también nos dice, además, el enfoque no es de política pública, sino de beneficencia y roles clásicos, ¿no? Entonces, yo decía, también hay que hacer un análisis de lo que ha sido el Ministerio de la Mujer, y también Ana decía, es un ministerio sin presupuesto. La ley de erradicación de la violencia también es una ley sin presupuesto, lastimosamente, en nuestro país, Milena. Sí, yo coincido mucho sobre lo que le escuché hace un momento a Ana, ¿no? Cómo ha ido en desmedro, sobre todo la política especialmente relacionada a la prevención de la violencia de género. Yo quiero hacer como un recuento así muy, muy rápido, ¿no? Lo que está pasando en América Latina. Estamos por 30 años de cumplir el MESEVI, que es el plan de erradicación de la violencia que el Ecuador firmó además con un propósito de erradicar la violencia de género. Eso ha generado sobre todo políticas muy importantes que se han llevado a cabo en el Ecuador, ¿no? Quiero recordar sobre todo el papel que ha cumplido, por ejemplo, la política institucional de género que lo llevó el CONAMU, luego la Comisión de Transición, luego el Consejo de Igualdad de Género, que si nosotros nos damos cuenta, más o menos desde el año 2014, ha ido en desmedro las políticas para la igualdad de género y para la erradicación de la violencia de género. Desde el año 2010 no se ha llevado una campaña real de acción política nacional para la erradicación de violencia de género, que además señala dentro del MESEVI la transformación de patrones socioculturales. ¿Qué estamos hablando en este momento? Estamos hablando de una política que coloca sobre todo el ámbito de lo criminal y no de la prevención de las acciones que deberíamos transformar en todos los espacios, que quiere decir sobre todo desde los ámbitos comunicacionales, en los ámbitos educativos, el Ministerio de Salud. En algún momento soñábamos con el plan de erradicación de la violencia de género, que fue una de las acciones más importantes que se ha dado en el país. Pero también quiero señalar otra cosa.
Esto no es a propósito y no es una cosa que se viene al azar. En América Latina, quiero recordar lo que está pasando. En Perú cambia de la política del Ministerio de la Mujer al Ministerio de la Familia. En Paraguay hay un retroceso terrible, sobre todo en las acciones jurídicas y sociales en función, sobre todo, de la erradicación de la violencia de género. En Argentina se decidió degradar el Ministerio de las Mujeres y Diversidades por una subsecretaría que le llaman sobre servicios sociales y que tiene sobre todo subsecretaría del capital humano. Guatemala cambia las autoridades y señala sobre todo un cambio total sobre las unidades de control y seguimiento y que eso de alguna manera nos deja en una situación de vulnerabilidad. Entonces, que en este momento el nombre que se está dando sobre política criminal, creo que nos da mucho que pensar, ¿no? Uno, ¿qué está pasando en realidad sobre los bajos presupuestos? Si nosotros nos damos cuenta, el 0.3% del presupuesto nacional es lo que recibió el Ministerio de la Mujer del 2023. Esta reducción presupuestaria habría que además analizar las altas cifras que sobre todo de vulneración de la violencia de la mujer que se da además desde el estado de guerra que se declara desde el enero del 2024, ¿no? Entonces, sí creo que es necesario hablar de qué en este momento, qué significa una política integral. ¿Qué está pasando además con el reducido presupuesto, con la reducción del presupuesto? Y por último, ¿cuál es la dimensión que va a tener este ministerio en función en el que ya no debería ni siquiera en este momento estar la palabra derechos humanos? Porque contradice totalmente la acción del Ministerio de la Mujer en poner política criminal y de derechos humanos, tal como le está señalando en la reforma. Milena, lo que tú mencionas, pues obviamente nos llama la atención esta política que se está generando a nivel de toda Latinoamérica y creo que incluso hay resistencia a hablar de estos temas en algunos lugares de Europa y demás, donde está avanzando también la ultraderecha, ¿no? En contra de lo que ellos llaman ideología de género, que así desmerecen pues las luchas de las mujeres. Y ayer revisaba algunos de los comentarios precisamente del video en el que Esteban Torres decía que se iba a dar esta transformación, este cambio, y había mucha gente que sí, era capaz de decir, eliminen esa cosa, están gastando plata de gana, y todo esto, pues te dice, digo yo, desde la ignorancia, desde el desconocimiento, desde la falta de empatía, y obviamente hasta que te matan una hija, ¿no? Que es una posibilidad muy fuerte en nuestro país, porque cada 17 horas es asesinada una mujer violentamente, cada 27 horas se estima que se produce un femicidio en nuestro país. Karen Garita nos dice qué sucede también con el rol del Ministerio del Interior y la Fiscalía frente a esta llamada política criminal. Pues bueno, todo eso también deberían aclararlo, ¿no? Cómo es que actúan pues estas instituciones al abordar estos temas. Pero Rosa, tú decías, las mujeres nos hemos declarado en emergencia. De alguna forma esa resistencia que termina siendo permanente y que nuevamente lo digo, ¿por qué tiene que ser tan cuesta arriba? Esta resistencia, ¿qué acciones concretas implica para evitar que se pues genere esta transformación, este cambio que no es solo de nombre, sino es todo lo que ya se ha explicado acá? Sí, como te estaba diciendo, cuando dices tan cuesta arriba, no es que porque siempre se pasa eso nos hemos acostumbrado. Fue cuesta arriba implementar la ley de cuota, pues cuesta arriba implementar la ley 103, la ley sobre la maternidad gratuita y atención a la infancia. Siempre ha sido cuesta arriba, ¿no? Un medio descuido, cuando creemos que hemos avanzado, se nos da algún remesón de esta naturaleza. Porque nosotros creemos que a pesar del avance que en materia de derechos humanos a nivel nacional e internacional se ha generado, se ha posicionado, la cultura patriarcal no se ha quedado jamás quieta. Y eso podemos observarlo cuando vemos las edades en las que se produce hoy una violencia que se ensaña cada vez más con el cuerpo de las mujeres y que se mueve con mucha agilidad. Femicidios en suicidios instigados, femicidios en supuestos accidentes de tránsito, femicidios en desapariciones, o sea, cada vez más, a pesar de que decimos se ha tipificado, ¿por qué seguimos sumando cada vez más número?
porque la cultura patriarcal jamás se quedó quieta. Ha ido reforzándose, ha ido modificándose, ha ido siendo cada vez más sutil para esconder toda esta verdadera esencia de esta cultura machista de criminal, ¿no? Entonces, cuando creíamos que después de que habló la compañera Milena de esta línea histórica, de este organismo público a favor de los derechos humanos de las mujeres, empezamos con Oficina de la Mujer, con una Dirección Nacional de la Mujer en el MIES, el Gran CONAMU. Fuimos a Montecristi para defender el principio de igualdad también ahí, para mantener esa política pública. Pasábamos de un lado a otro, ¿no? Ministerio de Justicia, Secretaría de Derechos Humanos, y en el gobierno anterior, como volví a decir, dijimos, vamos al Ministerio de la Mujer. Es el momento, lo consideramos válido, pero queremos un ministerio fortalecido, no con el pinche presupuesto que maneja, que en temas de violencia, en convenios con casas y centros en el país, el presupuesto no pasará, por ser generosa, de 4 millones, por llamarlo así, siendo generosa, y lo estoy diciendo con mucho respeto, pero con eso jamás se ha cuantificado tampoco el enorme aporte que las organizaciones de mujeres hacemos en el día a día, 24/7, para abordar de manera integral, para abordar en forma solidaria toda esta atención que demandan las mujeres. Cero de recursos para prevención, cero de recursos para deconstruir la esencia, el fundamento de la existencia de esta cultura. Sin embargo, ahí estamos. Y a pesar de que hemos estado ahí, decíamos, después de la declaratoria de servicios esenciales, que en marzo el presidente la hizo, después de la declaratoria de emergencia nacional que la Asamblea lo hizo, el siguiente paso era aumentar los recursos del Ministerio de la Mujer. El siguiente paso era fortalecer al ministerio en la verdadera dimensión que se estableció en el decreto 609, en el artículo 102, y perdóname, Sofía, que dice que el Ministerio de la Mujer ejercerá todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones, delegaciones, derechos, obligaciones, presupuesto, recursos, bienes en general, todos los activos y pasivos que consten en leyes, decretos, reglamentos y demás normativa vigente, así como convenios, contratos y otros instrumentos jurídicos de la Secretaría de los Derechos Humanos. En ningún artículo de este decreto 609 se incluye en su estructura institucional la política criminal, en nada. Todo va dirigido a fortalecer la política pública a favor de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, aquí solamente cabe, hay una cuestión, posiblemente hay muchos escenarios, y existen muchas organizaciones de mujeres y compañeras que siempre están dispuestas a aportar en este proceso. Uno, cabe lo que vivimos toda la vida, porque ya lo hemos vivido en otras ocasiones, es la resistencia feminista, pero con una posición clara, políticamente correcta en todo el territorio nacional, y en eso estamos trabajando. Segundo, que de lo local vamos a ir a lo nacional. Y aquí la Asamblea Nacional tiene que decirnos algo. O sea, no puede haber creado una ley, haber aprobado una ley, sin tener la claridad, cuando fue aprobada esta ley el 13 de marzo del año 2023, donde habla que la rectoría de la política criminal será ejercida por un ministerio con personalidad jurídica, dotado de autonomía técnica, administrativa, operativa y financiera, que tendrá las siguientes atribuciones y competencias. Algunos articulados, en donde este mandato de la ley coincide con el decreto de creación del Ministerio de la Mujer. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Entonces, una que está, la Asamblea tendrá que revisar, tendrá que establecer una ruta de trabajo para permear, para proteger la existencia del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos a nivel nacional, más allá de los gobiernos de turno. Dos, tenemos la Corte Constitucional, y este sería el tercer momento también. Hay una Corte Constitucional que también tiene que actuar y sentenciar en nombre no solamente de la norma constitucional que tenemos desde el 2008, sino también de todos los convenios internacionales que el Estado ha suscrito, y entre ellos está la garantía de este instrumento institucional público a favor de las mujeres. Entonces, indudablemente habrán otros escenarios, pero nosotras aspiramos a no llegar hasta las últimas consecuencias, sino que se hagan las rectificaciones del caso ya. Ha generado una gran incertidumbre, y para mí lo peor de todo
es que está generando una violencia pública, institucionalizada desde el primer ciudadano del país. O sea, bien dicen las compañeras, es una ola, es una arremetida, es una política mundial en contra de la política de género en el planeta, pero aquí en el Ecuador, donde hemos avanzado a través de los años en ir caminando cada vez más, no podemos echar atrás, peor podemos aceptar declaraciones, o sea, tan banales, tan simplistas de indicar que los femicidios están disminuyendo, que la violencia está disminuyendo, cuando hoy la violencia basada en género ha aumentado las tentativas de femicidio, la trata, la violencia más criminalidad organizada, las violencias más adicciones, las violencias de género más problemas de salud mental. O sea, el rango de la tipificación de las diversas formas de violencia, la violencia política, la violencia vicaria, hoy por hoy es el horizonte de la vida de las mujeres, de las niñas y adolescentes en el país. ¿Cómo se atreve al Estado a decir que se ha disminuido cuando no tenemos una justicia restauradora, no tenemos una justicia reparadora que logre cambiar la esencia de la existencia de esta cultura patriarcal? Entonces, es una cuestión así que nos parece, yo digo, vergüenza ajena de que ministerios, autoridades salgan a hablar cosas falsas. O sea, tampoco es que somos tan torpes, ¿no? Exacto, porque se busca también en ese sentido como que confundir. Se nos va acabando el tiempo. Milena, lo que decía Giovanna, a mí también me parece importante mencionarlo, porque ella habla de este posicionamiento y este cambio del enfoque de la política pública hacia la beneficencia. Digamos, ensalzando algunos perfiles específicos que son los que van y donan, los que buscan los convenios a nivel internacional para que las empresas de maquillaje vengan a darte alguna cosita por ahí, ¿no? Entonces, eso también desde el punto de vista y el análisis antropológico y la investigación que se ha hecho a lo largo de los años, ¿qué lectura le das, Milena? Sí, yo observo además que hay como una suerte de un ejercicio de pensar estas formas de empoderamiento de la mujer ligadas sobre todo a la dimensión del empresariado, a esta relación sobre todo de modelo Lavinia, ¿no? Que estamos en este momento viviendo sobre que cruza sobre todo algunos elementos de estereotipos, de construcciones además de ciertas condiciones, además de clase social, económica, etcétera. Pero yo quiero poner ahí algunos elementos que creo necesario revisar. Uno, que estamos hablando que es necesario pensar las políticas de mujeres diversas, porque en este caso estamos observando algunas acciones de políticas sociales que además en un estado necropolítico, y en eso quiero decir, sobre todo este ministerio genera un estado de la necropolítica, que se ha enseñado especialmente sobre mujeres racializadas contra mujeres de diversa condición sexogenérica. Lo que ha pasado en estos últimos días en las cárceles, Odalis Cayambe lideró recién, hace unos pocos días, todo un levantamiento de lo que está pasando en las mujeres trans en la ciudad, en las cárceles, en el sistema penitenciario ecuatoriano. Entonces yo creo que es necesario mirar la situación en este momento de las mujeres diversas con una relación sobre todo de políticas integrales. Estamos viviendo una arremetida de un conservadurismo muy fuerte, no solamente en América Latina, sino mundial, y es necesario repensar sobre todo algunos temas, incluso de repensar la resemantización de algunas formas en las cuales ha hablado del empoderamiento de la mujer, etcétera, cuando no nos ligamos, sobre todo las mujeres, a estas visiones mercantilistas que están dentro de estos ámbitos, además, que han cosificado a la mujer en los ámbitos de las mujeres influencers, etcétera. Entonces yo creo que sí es necesario repensar seriamente hacia dónde van las políticas, nuevamente retomar lo que el Ecuador ha firmado en materias de derechos internacionales, especialmente que significa la transformación de patrones socioculturales en términos de erradicar la violencia de género y de erradicar las prácticas patriarcales que se mantienen y que además en este momento se han fortalecido con las políticas
que han colocado el Estado en función de la excepcionalidad de los derechos, que nos ha dejado totalmente indefensas sobre las posibilidades de respuestas seguras, prácticas y sociales en el ámbito de justicia. Entonces, creo que sí es necesario revisar actualmente una serie de elementos que están en este momento y se hablando, yo les digo, en este momento ya no quiero saber de la palabra empoderamiento, realmente me da alergia, porque creo que es necesario repensar cómo se están dando en este momento acciones de vulneración contra las mujeres diversas. Muchísimas gracias a las tres por acompañarme el día de hoy. Creo que se nos quedan algunos temas que son necesarios seguirlos tratando. Quizás si me quieren dejar una conclusión de 30 segundos para finalizar. Ana, por favor. Sí, solamente decir que desde la corriente que nosotras venimos trabajando desde hace muchos años del feminismo autónomo, creemos que es necesario, como dice Milena, repensar el mundo para que en ese mundo quepamos todas, porque ahora estamos realmente en una esquina. Necesitamos desde una corriente que nosotros venimos trabajando, que es el feminismo antipunitivista, repensar cómo podrían ser estos escenarios en los que las mujeres gocemos finalmente de espacios amplios en términos de posturas para poder tener mejores proyectos de vida, no solamente desde estas cositas, maquillajes como el emprendimiento, sino desde verdaderos cambios estructurales. Está tan naturalizado el tema porque es efectivamente nos han comido la cabeza de que los temas de las mujeres no son importantes y que cuando hablamos de violencia estamos hablando solamente de temas de ideología de género. Así que creo que hay que combatir esos estereotipos. Rosa, por favor, si quieres cerrar cortito. Sí, yo asumo con mucho cariño y con mucho respeto las palabras de Ana. Es así, las mujeres no queremos combatir la violencia con más violencia, queremos desestructurar una sociedad que nos ha condicionado y nos ha creado escenarios de pensar que la vida debe ser así. Nosotras creemos que hay que crear una cultura de amor, una cultura de respeto, una cultura de solidaridad, y que jamás el punitivismo será la respuesta a lo que hoy el país está viviendo. Si fuera así, las mujeres hace mucho tiempo hubiéramos pensado, las feministas, implementar la sentencia de muerte frente a cada caso de violencia que se ha vivido. Y no hemos venido al mundo para eso. Hemos venido aquí a resistir, pero a resistir a la violencia en toda su forma y en cualquiera de los ámbitos, resistir la miseria, el empobrecimiento, resistir esta cultura de rivalidad y odios que no nos está llevando a ningún lado. Así que necesitamos un país que piense diferente y hacemos ese llamado a todo el mundo, que ya vieron, se votó en una consulta y no significa que la violencia ha disminuido porque hay causas estructurales que la sostienen para poder defenderla y mantener lo que hoy estamos viviendo. Qué valioso es escucharles. Milena, por favor, cerramos también cortito. Sí, desde todos los espacios creo que estamos en resistencia. Estamos en este momento pendientes de cómo se van a formular y cómo vamos a estar sobre todo en la construcción de las políticas públicas. Esto significa que todos los espacios, desde lo local, desde las universidades, desde las mujeres organizadas, desde las mujeres diversas, estamos pendientes. No vamos a dejar sobre todo que este momento que muchas veces parecería de que nos están dando duro con las políticas de derecha, estamos en este momento más pendientes que nunca. Muchísimas gracias, Milena, gracias, Ana, gracias, Rosa. Estas voces son importantes de escucharlas y de escucharnos también, ¿no? Hay muchas cosas que necesitan ese diálogo profundo, ese entender la realidad del otro, de la otra, de los otros también que están sufriendo circunstancias muy fuertes en nuestro país. Y bueno, que el gobierno escuche los mensajes de las mujeres que están organizadas, que estamos organizadas, y pues aquí en esta resistencia para no permitir que se elimine la poca política pública que existe, la poca institucionalidad que permite que las mujeres puedan tener algo con qué contar. 9:54, hacemos una brevísima pausa, ya volvemos.
Gaby Cruz nos acompaña ya. ¿Cómo estás, mi Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi, amigos y amigas de las Guarmis. Muy buenos días. Bueno, estamos listos ya para arrancar con todas las noticias de este día, pero ya tenemos también a nuestro invitado de la mañana. Nos acompaña Freddy Ruiz, él es jefe de seguridad industrial de Punto.net, con quien queremos dialogar acerca de este tema tan importante que son los riesgos laborales. Y bueno, los desafíos en Ecuador han sido ya muy significativos en este tema de riesgos laborales. Se menciona que en el 2023 el IES registró 20.597 accidentes laborales, de los cuales el 50,6% tuvo efecto en el lugar de trabajo habitual. Así que ya nos acompaña Freddy Ruiz. Muy buenos días y bienvenido a las Guarmis. Muy buenos días, bienvenido. Mucho gusto, buenos días. Es un gusto estar aquí. Bueno, veíamos esas cifras, son alarmantes. ¿Cuáles son los principales riesgos laborales y cuál es esa importancia de fomentar una cultura de seguridad en las empresas? Bueno, los riesgos laborales dependen básicamente de la actividad que se realice dentro de la empresa. Por ejemplo, en nuestra empresa se ha identificado el tema del trabajo en alturas, el riesgo que corre en el personal técnico de caída a distinto nivel, los riesgos que tienen dentro de los trabajos que realizan en los espacios confinados, dentro de ductos, y dentro del área administrativa los riesgos ergonómicos que se pueden generar por malas posturas en el lugar de trabajo, y que también se pueden generar por un uso inadecuado de las pantallas de visualización. Esos son como los riesgos, digamos, pensando en todos los escenarios y en las posibilidades de distintos trabajos. ¿Qué se debería tomar en cuenta en las empresas cuando llaman a trabajar a las personas, sea usted dice en el área administrativa o en áreas técnicas? Lo que se debe pensar es la prevención de estos riesgos laborales. Es importante que se tengan debidamente identificados estos factores de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores y las medidas preventivas que se deben implementar, justamente para que estos riesgos laborales no puedan ocasionar accidentes de trabajo ni tampoco enfermedades ocupacionales de los trabajadores. Esta es la base principal de la gestión de las empresas justamente en la prevención de estos riesgos laborales. Freddy, hoy en día ya a todas las empresas les exigen este tema de seguridad industrial, pero esto podríamos decir que es un tema muy reciente que lo han adoptado a nivel empresarial, porque antes, y lo hablamos hace algunos años, tal vez unos 5 o 10 años, no era como normativa de las instituciones. Entonces, ¿cómo ve ahora el panorama de las empresas, si es que ha habido cambios o si todavía nos falta mucho en este tema de la seguridad industrial? Bueno, en muchas empresas se ha ido mejorando la gestión en la prevención de riesgos laborales. El tema de la normativa legal, les comento, se generó en la década de los 80, en 1986, el decreto ejecutivo 2393, que justamente en este mes fue actualizado por el decreto ejecutivo 255. Sin embargo, no se tenía mucha fuerza en la implementación de las disposiciones dentro de las empresas. Yo creo que depende bastante del compromiso que exista de la alta dirección para implementar y cumplir con lo que exige la normativa legal, porque ese es otro punto importante que se debe tomar en cuenta. Hay veces que muchas empresas simplemente por cumplir con lo que exige la normativa legal y evitar sanciones, todo se suele quedar en papel, como se suele decir. La parte importante es implementar, es generar ambientes seguros de trabajo para todos los colaboradores de la empresa. Esa es la parte importante de la gestión y lógicamente atado al cumplimiento. ¿Y el incumplimiento qué consecuencias tiene, tanto legales como, no sé, bueno, yo pensaría que puede ser el incumplimiento incluso la muerte de las personas? Exacto. Si le vemos por el tema legal, existen sanciones a las empresas, el órgano rector es del Ministerio del Trabajo, pero como usted acaba de mencionar, la parte más importante siempre va a ser cuidar de los trabajadores, porque podemos tener cuestiones críticas. El hecho mismo de que un trabajador sufra un accidente bastante grave que implique incapacidad permanente o que llegue hasta perder la vida, eso es lo más costoso que las empresas deben tener medido, ¿no? Y Freddy, para conocer también cómo realizan estas inspecciones a las empresas e instituciones para saber si se está cumpliendo y se está llevando a cabo sus planes de seguridad industrial, cada cuánto tiempo, justamente usted mencionó la normativa, pero saber qué entidades están vinculadas en el tema de seguridad industrial. Como les mencionaba, el órgano rector es el Ministerio del Trabajo. Ellos tienen... Que tiene 5 inspectores. Exactamente. Ellos organizan estas visitas a las empresas. Bueno, realmente no sé cómo tengan mapeado
Si tal vez por el número de trabajadores, si tal vez por el riesgo de las empresas, pero suelen visitar, ellos manejan un checklist que lo han establecido para empresas que tienen menos de 10 trabajadores y para empresas que tienen más de 10 trabajadores. Todo está atado justamente a la normativa legal vigente, entonces ellos van evaluando que se cumpla con lo que dispone la ley. Otro organismo del Estado que suele realizar inspecciones es Riesgos del Trabajo del IES. Ellos por lo general realizan visitas a las empresas cuando se ha dado un accidente de trabajo en donde el trabajador ha sufrido una incapacidad permanente. En esos casos ellos realizan la investigación con el fin de identificar las causas por las cuales se produjo el accidente de trabajo y llegar a determinar la responsabilidad que tengan las empresas. Y con esto generar la responsabilidad patronal que se conoce. Claro, es importantísimo esto porque además entiendo que no solamente son los siniestros o accidentes laborales que puedan ser en el lugar de trabajo, sino también de camino al trabajo, ¿no? Para que nos explique un poco esto y cuáles serían como que los accidentes más comunes que se dan con los trabajadores y trabajadoras. Justamente las estadísticas que maneja el IES nos indican que en el 2023 un 51% de los accidentes se dieron en el lugar de trabajo. Es decir, estuvieron directamente relacionados con la actividad que realiza el colaborador. Y un 32% se dieron en desplazamiento, desde el lugar de trabajo hacia el domicilio o viceversa. Estos accidentes se les suele conocer como accidentes in itinere. En estos casos suelen ser accidentes que se generan tal vez por accidentes de tránsito, o tal vez por algún tipo de caída que tuvo el colaborador en el desplazamiento si estaba caminando hacia su lugar de trabajo o yendo a tomar el transporte. Y vemos que ahí las industrias de manufactura, comercio, agricultura, ganadería, administración pública y actividades de servicios sociales y salud son las que mayor número de accidentes laborales registran, ¿no? Es decir, estos sectores son los que más tienen que invertir en prevención. Exactamente. Es por lo que yo les mencionaba en un inicio, por los riesgos que se presentan en este tipo de empresas. Si nos centramos en las empresas de manufactura, por ejemplo, ellos disponen de máquinas de herramientas que son utilizados por los trabajadores, están en contacto directo con estas máquinas y existen casos en los cuales no tienen unas respectivas guardas de protección, por ejemplo en los sistemas de transmisión, o las herramientas que utilizan no son las adecuadas. Esto aumenta la probabilidad y el riesgo de que ocurra un accidente, por eso el alto porcentaje que se tiene en este tipo de empresas. Así es. Bueno, Freddy, muchísimas gracias por hablar con nosotras sobre este importante tema para las empresas, ¿no? La seguridad industrial. Así que le agradecemos mucho por estar esta mañana aquí en Las Guarmis. Estuvo con nosotras Freddy Ruiz, jefe de seguridad industrial de Punto.net, hablando acerca de los riesgos laborales. Y ahí se quedan algunos tips importantes pues para que se apliquen, porque la idea es prevenir y generar bienestar para los trabajadores y trabajadoras. 10:04. Bueno, vamos a hacer una pausa pero informativa para contarles también que el día de ayer pues se dio inicio en conmemoración del centenario del voto femenino en Ecuador a la Combi Violeta, que recorrerá 9 cantones para honrar a Matilde Hidalgo Navarro, la pionera del sufragio en América Latina. El objetivo de esta iniciativa es promover la participación política de las mujeres. Evelyn Caiza nos tiene el reporte, los detalles de esta iniciativa. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarles en conmemoración del centenario del voto femenino a cargo de Matilde Hidalgo Navarro. Nosotros nos hemos dado cita acá ya que la coalición de mujeres, la coalición Violeta, ha planteado una combi que recorrerá todo el Ecuador proponiendo una campaña para fomentar la participación de las mujeres en la democracia y en la política. Estamos con Ana Gómez para conversar un poquito más sobre esto. Ana, buenos días, cuéntanos los detalles. Buenos días, muchísimas gracias por asistir a este lanzamiento precisamente de lo que es la Combi Violeta, que es lo que buscamos precisamente llevar a través de un recorrido histórico la memoria a la ciudadanía, la memoria a las mujeres sobre la importancia de nuestra participación política a raíz de un hecho clave que es precisamente el centenario de que Matilde Hidalgo consiguió que las mujeres tengamos acceso al voto. Parece que no significaría mucho, sin embargo, actualmente la participación política de las mujeres aún no es plena. Nosotros no podemos hablar todavía de una democracia paritaria y eso que nosotros tenemos ya normativa que incluye la participación política de las mujeres, inclusive en un número
equitativo. Sin embargo, la mayoría de organizaciones políticas todavía se sigue dando las formas para incumplir con estas normas. Además, la violencia política por razones de género sigue existiendo dentro de las organizaciones políticas y esta es un tipo de denuncia que no se realiza, es un tipo de violencia que todavía no se publicita como debería dentro de las propias organizaciones políticas en las que militan las mujeres. Entonces, son obstáculos actualmente para que esta participación sea plena y lo que queremos hacer precisamente es recordar cómo pasaron estos hechos, en dónde pasaron estos hechos, qué hizo Matilde Hidalgo que la convirtió en una mujer pionera y sobre todo cómo nosotras ahora podemos continuar con ese legado que ella nos dejó. ¿Qué ciudades nomás recorrerá la combi? Sabemos que terminará en Loja, sin embargo va a estar en la sierra, en la costa. Sí, bueno, inicialmente queríamos recorrer todas las ciudades en las que Matilde Hidalgo tuvo un hito importante, sin embargo, por cuestiones de tiempo las hemos reducido a un recorrido territorial por la sierra que parte de la ciudad de Quito, atraviesa las ciudades de Latacunga, Ambato, Riobamba, Azogues y llega a la ciudad de Cuenca, que es la ciudad que le permitió estudiar la universidad a Matilde Hidalgo. Va a la ciudad de Machala, que es la ciudad que a Matilde le permitió ser mujer en la política, votar, ser candidata, ser además de electa concejala y vicepresidenta municipal en ese entonces, y finalizamos en la ciudad de Loja, que es precisamente la ciudad del natalicio de Matilde Hidalgo, pasando previamente por la ciudad de Catamayo, que queda a la entrada precisamente desde Machala. Esto inició en Quito, ya con foros, con conversatorios, con charlas, pero ¿qué más va a haber? ¿A qué van a poder acceder las personas, las mujeres principalmente, que quieran conocer esta iniciativa? En primer lugar, a conocer a la Coalición Violeta, que es un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que trabaja por los derechos de participación política de las mujeres, en donde nos encontramos la Asociación Mega, la Fundación Esquel, Participación Ciudadana, se encuentra también la Fundación Tándem, algunas organizaciones en territorio como el colectivo Ana de Peralta, la Red de Mujeres de Loja, que la ciudadanía sepa dónde puede acudir cuando conoce precisamente de un presunto hecho de violencia política por razones de género, pero además van a poder encontrar actividades culturales, va a haber el develamiento de murales, se han unido varios municipios, lo cual nos emociona mucho porque ha sido una propuesta que ha sido aceptada por las autoridades y que está siendo trabajada desde cada territorio con la bienvenida a la combi. Así es, esto es una invitación para todo el público, ¿no? La gente que vaya a donde esté la combi, en cualquier ciudad puede acercarse. ¿En dónde les pueden encontrar? ¿Dónde pueden conocer más detalles? Digamos, llegan a Cuenca, ¿dónde van a estar? Sí, bueno, les invito a que sigan a través de nuestras redes sociales y a través de las páginas precisamente de la Coalición Violeta y conozcan más detalles sobre en sí lo que es la coalición, pero sobre todo sobre la campaña. Si ustedes buscan violetasi.com van a encontrar inclusive un formulario de adhesiones para que puedan formar parte de los procesos que vamos a llevar a cabo y además para que conozcan en qué lugares vamos a estar y qué fechas exactas. Van a poder descargarse la agenda con más detalles y les vamos a poder hacer llegar también la invitación directa a los eventos que se van a realizar en cada ciudad. ¿Cuál es la importancia de que las mujeres conozcan la importancia de su participación política, que son valiosas, que tienen que participar, que no deben dejar, digamos, hacerse de menos? ¿Cuál es el mensaje para las mujeres? No existe una democracia sin las mujeres, entonces creo que es necesario precisamente recordar que los fenómenos como la violencia política no afectan solamente a las mujeres, afectan a la democracia en general y es por eso que a través de los diferentes medios hemos tratado de que se implementen en nuestra normativa mecanismos que garanticen nuestra participación, pero es necesario que nosotras mismas también impulsemos esa participación, empezando a creer en nosotras, empezando a votar por nosotras. Preparación no nos falta, creo que todavía son parte de los sesgos con los que nosotras crecemos y con los que la sociedad en general nos encasilla, pero creo que parte del cambio es precisamente reconocer que no existe democracia sin mujeres. Así es. Muchísimas gracias, Ana, por esa información. Bueno, como pueden ver, estamos acá en la Combi Violeta. Esta va a recorrer parte de la Sierra Ecuatoriana en conmemoración a los 100 años del voto femenino en Latinoamérica, propulsado por la lojana Matilde Hidalgo Navarro. Pueden seguir sus redes sociales para mayor información y, por supuesto, para formar parte de estos eventos. Importante tener esa información, esa Combi Violeta que va a estar recorriendo el país. Pero bueno, ahora vamos a hablar acerca de otro tema, una feria de emprendimientos para personas con amputación. Está con nosotros Sara Caiza Luisa, asistente de la Fundación ROMP Ecuador, y Liliana Romero, directora ejecutiva de la Fundación ROMP. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues Liliana, cuéntanos de qué se trata esta iniciativa.
Bueno, te cuento que nosotros vamos a hacer la primera feria de emprendimiento que está destinada para personas que han tenido alguna amputación y han sido beneficiarias de nuestra fundación. Nuestro objetivo justamente es apoyar para que ellos puedan emprender y puedan realizar alguna actividad económica para que puedan ser sustento y vuelvan a ser un ente social activo. Y bueno, también para que nos cuentes, Sara, ¿qué tipo de emprendimientos tendremos en esta feria y cómo se dio también la apertura a todas estas personas? Primero, ellos son pacientes de nuestra fundación. Nosotros trabajamos con grupos en condiciones de vulnerabilidad que han sufrido una amputación. Estamos aquí en Ecuador ya varios años y nuestros pacientes han sido... primero, generalmente llegan y nos dicen, tengo tal cosa, nos regalan muchas veces por agradecimiento, pero lo que vamos a tener son artesanos, carpinteros, vamos a tener dulces manabas, gente que cocina, que hace recuerdos, joyeros. Entonces todas las personas que... especialmente, como siempre decimos en la Fundación, dar ese espacio para que ellos puedan tener la apertura y presentar sus negocios. Liliana, cuéntanos un poquito de la Fundación, ¿de dónde vienen las personas que ustedes atienden y cómo es enfrentar una amputación? Bueno, todas las personas que atendemos justamente son en situación vulnerable. Nosotros estamos enfocados solamente donde las personas no tienen acceso a una prótesis. La situación salud a nivel país en el tema amputación todavía es un tabú, entonces nuestro objetivo primero es educar a las personas que entiendan justamente en qué situación se encuentran y poder brindar una prótesis que sea adecuada para cada necesidad. Entonces ese es nuestro objetivo y lo que tratamos es justamente de integrarlos a una sociedad distinta, a que sean inclusivos dentro de nuestra sociedad. Y como ustedes mencionan, es esta primera feria, ¿no? Sara, coméntanos cómo nació y surgió esta idea. Ya nos comentaban que era para gestionar el apoyo para estas personas vulnerables, pero coméntanos cómo recibieron también estas personas la noticia, si aceptaron o fue un desafío o encontraron desafíos también en el camino de implementar esta primera feria de emprendimientos. Lastimosamente, una amputación genera varios retrocesos a nivel laboral, afectaciones psicológicas, etcétera. Entonces, muchos de nuestros pacientes, un alto porcentaje, viven bajo la línea de pobreza, no tienen acceso a un trabajo, a una fuente de empleo. Así que siempre, como analizaba Lili, nos damos cuenta de la condición que tiene el paciente y buscan la forma que con una oportunidad o una herramienta poder salir adelante, sustentar a sus familias. Así que cuando nace esta iniciativa de nosotros tenemos el espacio, tenemos la gente, tenemos brigadas en las que vienen muchas otras personas, estamos igual aquí en La Floresta, ¿por qué no dar esta apertura para que la gente pueda presentarlo, ¿no? Entonces estaban sí muy emocionados los pacientes, varios vienen de diferentes zonas del país, Guayaquil, El Tena, diferentes partes de la región amazónica y vienen bastante emocionados y bastante felices de poder presentar lo que ellos hacen y de, como dice Lili, que ser un ente activo de la sociedad. Lunes 27 de mayo de 11 a 5 de la tarde en la Madrid y Lugo, ¿no? Los asistentes, ¿qué van a poder percibir también, digamos, para motivar, para que vayan, para que se conecten con quienes están enfrentando pues otro tipo de realidades? Mira, justamente la Fundación en esa semana se encuentra con una brigada de atención. Vamos a atender a pacientes que necesitan prótesis, vamos a tener voluntarios del extranjero que van a ser también parte y también van a estar justamente los pacientes contando cuál es su experiencia dentro de la Fundación, cómo es vivir con una amputación, cómo es vivir con una prótesis, cuáles son las barreras que tuvieron que atravesar y contando un poco el testimonio, ¿no? Siendo también ellos gestores de nuevas oportunidades para las personas que necesitan también una prótesis o a su vez solamente contando experiencias de vida que nos enseñan todos los días. Qué importante lo que mencionas, Liliana, y bueno, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana, Sara, Liliana, de la Fundación ROMP, y que bueno, somos vecinos también aquí en la Madrid y Lugo, así que también estaremos por ahí dándonos una vueltita justo este día, ya saben, es el lunes 27 de mayo de 11 de la mañana a 5 de la tarde, vayan, visiten la Feria de Emprendimientos, qué importante es apoyarnos todos, ¿no? Importante también apoyar a estas personas que tienen estas nuevas oportunidades para emprender. Muchísimas gracias, Sara y Liliana, y bueno, estaremos por ahí. Gracias a ustedes.
Nos encanta poder apoyar también este tipo de iniciativas que vienen de parte de la misma comunidad y sobre todo cuando se trata además de nuestra comunidad de acá de la Floresta, que tiene de todo, ¿no? Que tiene gente luchadora, que tiene gente que está trabajando por el bienestar de otros, de otras, apoyando en estas circunstancias que también, como bien decían, son complejas y pues cambian, transforman totalmente la vida de las personas. Ayer pues se conmemoró el Día de las Abejas, el Día Mundial de las Abejas crea conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y el beneficio que tiene para toda la tierra. Hoy nuestra compañera Evelyn Caiza pues se encuentra en los exteriores del Ministerio de Agricultura precisamente para contarnos acerca de una iniciativa que reúne a productores apícolas del país, quienes exhiben sus emprendimientos a base de miel y que nos mostrarán también cómo se extrae este producto, las variedades de abejas que existen y muchísimo más. Veamos si estamos ya con Evelyn. Sí, ¿cómo estás? Buenos días, Eve, cuéntanos. Hola, Sofi, buenos días. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Efectivamente, como tú bien lo has dicho, nosotros nos encontramos a esta hora en los bajos del Ministerio de Agricultura, en donde se realiza la comercialización de productos apícolas. Esto con el fin de que varios emprendedores muestren sus productos a base de miel y también cómo ver un poquito cómo se extrae el producto, las variedades de las abejas. Y para eso nosotros ya nos encontramos con los emprendedores para que nos cuenten qué tenemos, mi señora. Muy buenos días. Qué importante que es este animalito para la naturaleza, las abejas, más allá de la polinización, del cuidado del ambiente, también productos alimenticios, productos medicinales. Muy buenos días. En realidad, la producción de miel de abeja está basada en los alimentos muy ricos y nutritivos para nuestra salud. Tenemos la miel, tenemos el polen, el propóleo, tenemos también nosotros como productores, estamos elaborando vino de miel o hidromiel, también jabones con propiedades, por ejemplo, este jabón de avena y jalea real, que nos ayuda mucho a la parte, no solo es la parte interna, sino también la parte externa. ¿Cuáles son los beneficios de estos productos para la salud, para la piel? Para la piel, por ejemplo, esto nos ayuda a que las pieles se nos nutran, tengamos mejor calidad de piel y tengamos mejor salud a la parte de piel. En la parte de salud tenemos con muchas vitaminas, tenemos por ejemplo el polen es un multivitamínico, el propóleo es un antiinflamatorio, ¿cómo se llama? Y la miel sí nos ayuda en todo nuestro sistema inmunológico. Mi señora, muchísimas gracias. Vamos a continuar por acá con los emprendimientos. Mi señora, muy buenos días, ¿cómo está? Acá vemos que dicen productos puros, miel pura de abeja. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuántos tipos de abejas existen? ¿Hay diferentes tipos de miel? ¿Cómo se clasifica esto? Hay varios tipos de miel de acuerdo a la vegetación, a donde las abejitas están. Por ejemplo, en los valles la miel es un poquito más oscura, en las partes altas la miel es un poquito más clara. Por ejemplo, tenemos nosotros también en Calacalí, la miel es un poquito más condensada, o sea, se cristaliza mucho más rápido. Entonces, pero la cristalización es un procedimiento natural que tiene la miel de abeja. Es todo natural, eso es la garantía de que es miel pura de abejas. Ajá, sí. Ok, mi señora, ¿hasta qué hora van a estar hoy y qué nomás está ofreciendo? Pues estamos como hasta las 3:30 de la tarde y estamos ofreciendo lo que es miel de abeja, lo que es el propóleo, lo que es el polen, tenemos unos vinitos de miel, tenemos los bálsamos hechos a base de cera de abejas y oleatos de aguacate para los labios agrietados. Eso, unos turroncitos también que solemos hacer de la miel de abeja, entre otras cositas y así. Listo, muchísimas gracias. Vamos por acá para indicarles un panal de abejas que hemos encontrado. Mi señora, buenos días, ¿cómo está? Estamos en vivo para Radio Pichincha. Acá nosotros vemos este panal de abejas. ¿A ustedes se les hace fácil, se les hace difícil? ¿Cómo es convivir con las abejitas? Tomando en cuenta que, bueno, también pican, ¿no? Hay que tomar ciertas precauciones y para eso es lo que es la capacitación, para poder saber cómo manejar las abejas. Como ustedes están viendo en las fotografías, nosotros hacemos coreografía con las abejas, nos ponemos en el dorso y no nos pican.
O si pican, pero una, dos, tres, que es normal, el momento de acomodarse. Entonces es cuestión de manejo. Las abejas no son asesinas como normalmente el común de la gente le conoce, más bien son, si se les maneja adecuadamente, son amigables como cualquier otro animalito, como una vaca, como un toro. También es importante hacer una reflexión y contarle a la gente por qué son importantes para el medio ambiente, la polinización, bueno, vemos también la alimentación, la salud, que no las maten, ¿no? Así es, se ha comprobado que la producción mundial está garantizada en un 75% de la producción mundial es en base a la polinización de las abejas. Y el resto también hay otros insectos que también ayudan a la polinización. Entonces, por eso debemos tratar de mantener y de cuidar a las abejas en lo máximo que podamos. No utilizar los agrotóxicos. Yo mismo recientemente tuve una muerte de 20 colmenas, se me murieron por fumigación en el sector de Guayabamba. No se sabe quién fumigó en los huertos, mis colmenas empezaron a morir. 20. ¿Cuál es la sugerencia para las personas que ven una abejita en la calle, digamos, en una vereda, en el aire, para que no la maten? ¿Cómo se les puede ayudar para que retomen su vida normal? Si es posible, darle una agüita azucarada o si pueden, la misma miel. En 5 minutos, cuando se destapa el frasco de miel, las abejas reconocen el aroma y enseguida llegan a alimentarse. Y las personas que tienen tal vez temor a que les piquen y les hacen así como que les mandan, ¿cómo hay que hacer? Hay que solo cubrirse, si es posible, solo la cara y caminar, retirarse del sector, porque si empieza a manotear es más bien provocar. Es como que dice, venga, y yo también le voy a... Qué importantes sugerencias, qué importante información. ¿Cuáles son los últimos productos novedosos que se ha traído a esta feria? Vemos que hay miel, productos de belleza, productos de alimentación, dulces, pero ¿cuál es la novedad que la miel nos trae? Con la miel se puede hacer muchos productos. Por ejemplo, se puede hacer galletas, se puede hacer caramelos, se puede hacer pan, queyes. Pero nosotros nos hemos dedicado a la línea de los turrones. Y en la línea de turrones vamos ya como 15 años produciendo variedades de turrones diferentes, con diferentes rellenos, como es con almendra, con nuez, con macadamia, con granola, con amaranto, con chía, con flor de Jamaica. El último que ha salido, está saliendo macadamia con chocolate, está saliendo macadamia con maracuyá. Entonces vamos diversificando los productos para que darle mayor promoción a la miel que se puede hacer. Finalmente, ¿cómo le encontramos en redes? Van a estar en esta feria hasta las 3 de la tarde, pero las personas que quieren comprar, ¿cómo le encuentran en redes o contactos? En redes también nos ubica como Productos Apícolas Bio Ecosuite, o también a los teléfonos 0987-381-332, que tenemos el contacto para poderles atenderles en nuestro. O también les atendemos en nuestra planta de producción, que estamos ubicados en la parroquia de San Vicente Llano Chico, la comuna San José de Cocotó, en la parte central de Cocotó que estamos ubicados, nuestra planta de producción. Si nos desean visitarnos sábados, domingos, nosotros atendemos los 365 días del año para que todos los clientes puedan visitarnos en nuestra planta de producción. Muchísimas gracias por esa valiosa información. Bueno, la invitación está hecha que vengan acá a Los Bajos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, acá al MAC, para que puedan comprobar todos los productos agrícolas, apícolas que hay y puedan también conocer un poco la importancia y el cuidado necesario que hay que darles a las abejitas a propósito de que ayer, 20 de mayo, fue día de estos animalitos. Con esta información regreso con ustedes. Que tengan un excelente día. Gracias, muchas gracias, Eve. Bueno, nos encanta la miel, por favor, ahí nos da buscando una buena miel que tenga efectos positivos para la salud, porque acá además andan todos medio agripados. Y la miel es maravillosa para combatir todas las enfermedades respiratorias, así que nos traigan nomás ahí una compota de mielcita desde el mar. Y por supuesto, comprarle directamente a los productores es lindo, es una experiencia muy bonita poder hablar con ellos, que te expliquen, que te cuenten un poquito acerca de las abejitas que tienen una misión tan importante y que enfrentan hoy con el cambio climático, pues también muchos retos para su supervivencia, que es la supervivencia de todos, de todas. Y ya nos vamos, nada más quiero dejarles este dato, expresamos nuestras condolencias, por supuesto, a la República Islámica de Irán. La embajada el día de hoy realizará la apertura de un libro de condolencias con motivo del fallecimiento del excelentísimo doctor Sayed Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán,
Sudán, y del doctor Hossein Amir Abdollahian, ministro de Asuntos Exteriores y funcionarios acompañantes del helicóptero siniestrado. El lugar es en la José Keri, 1443 y Avenida de los Granados. Será hoy 22 de mayo y, mañana 22 de mayo y 23 de mayo también, es decir, miércoles y jueves, de 10 a 12 horas y de 14 a 16 horas, ¿no? Nosotros con esto nos despedimos, les enviamos un abrazo muy fuerte a ustedes también, y mañana estamos nuevamente juntas, nuevamente juntos desde las 9 en punto. Sigan conectados a la señal de Radio Pichincha, se vienen las noticias y el Geek Show con nosotras. Hasta mañana.